Hola y bienvenidos. En este video vamos a entrar en la configuración más importante en el mundo de las comunicaciones unificadas con Cisco Call Manager Express. Aprenderemos cómo configurar un Dial Peers para conectar dos centrales telefónicas ubicadas en sucursales geográficamente distantes. Ya sea que estés en una ciudad y quieres comunicar la empresa con otra sucursal, bueno, en este día te mostraré cómo asegurar que tus llamadas fluyan sin problema entre diferentes oficinas. Así que si estás listo, quédate y descubre cómo hacerlo. Bueno, vamos a empezar este video explicando lo que tenemos acá. Principalmente tenemos un teléfono IP, como pueden ver acá, un teléfono IP1, que es este teléfono que tengo acá. Vean que ya tomó una extensión que es la 5001. Y por acá tengo otro teléfono que está dentro de esta máquina virtual en Windows 7 que tiene la extensión 9001. Bien. Entonces, si por ejemplo yo intento llamar al número 09001, no voy a tener respuesta de la sucursal 2. Entonces, vamos entonces en este caso a establecer o a configurar un Dial Peers, que es el que nos va a permitir, pues obviamente, establecer la comunicación entre esta sucursal que está conectando el R3 y que obviamente tiene una central telefónica Cisco Call Manager Express, y con esta otra que está acá que también tiene otra Cisco Call Manager Express. Ok, este equipo acá, como pueden ver, yo entro acá en menú y en preferencias voy acá a la opción de redes y vean que acá estoy colocando la dirección IP de mi servidor Cisco Call Manager Express. Y acá le estoy indicando el adaptador de bucle invertido. Ahora vamos a la parte de la configuración. Vamos a R1 y acá lo que he hecho es simple. Configuré una dirección IP en la faja Ethernet 00, que vean dónde está. Es la 192.168.100.1, una dirección clase C. Obviamente levanté la interfaz, todo bien por acá. Acá voy a configurar el servidor de HCP. Coloco IP de HCP. Obviamente estoy excluyendo una dirección IP. Acá excluí esta dirección IP, pero fue por si en caso necesitaba configurar el adaptador que les acabo de mostrar, colocarle una dirección IP estática, le colocaba esta dirección IP, pues, para que no tuviera conflicto con el servidor de HCP en caso que me fuera a asignar, el servidor me fuera a asignar la misma dirección IP, que en este caso le fuera a asignar quizás al teléfono o algo así. Acá estoy colocando IP de HCP Pool VoIP 1, lo estoy nombrando como VoIP 1. Acá Network 192.168.100.0, obviamente le estoy indicando que esa es la dirección de REC. Acá estoy colocando el gateway por defecto y acá tienen la opción 150 IP 192.168.100.1. Obviamente esto tenemos que indicarlo acá, la opción 150 IP, para indicarle quién es el servidor o nuestro servidor, cuál es la dirección IP de nuestro servidor de telefonía IP. Para luego pasar a la parte de la configuración de la central como tal. Empezamos con teléfono service. Acá configuramos Max Headphone 10 y Max DN 10. Acá estamos configurando la cantidad de teléfonos y la cantidad de extensiones que vamos a utilizar. Para luego indicarle la dirección IP, IP sur address, e indicamos la dirección IP de nuestro servidor de telefonía, que es la 192.168.100.1. Bien. Y la colocamos, vean que acá la estoy colocando en el puerto 2000. Hay algo súper importante acá, y es que cuando nosotros configuramos el puerto, acá en una Cisco Call Manager Express, el número de puertos que estamos configurando en esta tiene que coincidir con el otro o con el otro extremo, ¿ok? Luego configuramos una autoasignación para luego configurar la extensión. Colocamos Headphone DN1 y le indicamos el número, el 5001. Le indico el nombre acá y le indico el level. El level es para que normalmente aparezca el nombre de la persona que está llamando, ¿no? Obviamente acá ya recibí los registros de cuando se conectó el teléfono, cuando se ocurrió el registro. Y por acá tengo también la dirección IP, la faja Ethernet 01, que le estoy asignando la 10001. Es esta dirección que está acá, la que está conectando con R2, que es el que está como que estableciendo la comunicación entre las sucursales, ¿no? O entre las zonas. Y por acá ya estoy configurando SF o SPF. Ya esto prácticamente es una configuración de enrutamiento. Estoy agregando la REC, la 192.168.100.0, y estoy agregando la REC acá, que es la red de este enlace. Eso es todo lo que tengo configurado en este equipo. Pasamos al equipo R2. En R2 obviamente tengo configurada las respectivas direcciones que van tanto en esta interfaz como en esta interfaz, la que comunica esta sucursal con esta sucursal.
y luego sencillamente el OSPF, ¿sí? Configurando el OSPF, acá obviamente ya hizo el registro o ya consiguió una adyacencia. En R3 creo que todavía no tengo OSPF configurado, pero ahorita lo vamos a configurar. Bien, en R3 prácticamente repetí la misma configuración que hice en R1, configurando las interfaces y la central telefónica, solo que cambian las direcciones IP. Acá obviamente configuré la dirección 1.10.0.0.6, que es la que está conectando con R2. Y por acá tengo la otra, que es la FA Ethernet 01, que es la 192.168.50.1. Esta es la dirección que va conectando ya hacia la LAN, donde están los teléfonos IP. Configuré el DHCP, como pueden ver acá le asigné la 50.0 con su respectiva máscara, un gateway por defecto, opción 150 IP con la dirección de mi servidor. Empezamos la configuración de la central, MaxDN10, MaxPON10 y acá el IP subAddress que le estoy colocando, que es la dirección 192.168.50.1. Bien, acá bueno, la autoasignación y luego configura las extensiones. Le estoy colocando EdPON-DN1, le estoy colocando number 9001 y el nombre sucursal 2 y el level también le estoy colocando como sucursal 2. Como pueden ver acá, este teléfono tiene sucursal 2 acá, tiene la extensión 9001. Bien, acá como ya les había dicho, falta configurar el enrutamiento. Vamos a colocar entonces aquí el router OSPF1 network. Tengo entonces la 10.004.0003 en el área 0 y tengo la REC 192.168.50.0 en área 0 también. Vean que allí ya encontró la adyacencia en la interfaz Ethernet 00, que es la que está conectando a R2. Esto ya podemos decir que ya tenemos ya el OSPF listo. Ahora llega la hora de configurar el dial peer. Vamos a ir acá a este señor que está acá, R1. Colocamos aquí dial peer, colocamos voice. Le voy a colocar acá un indicador, un número, que en este caso simplemente es el indicador. Es un indicador que sirve para quizás distinguir de un dial peer de otro, ¿ok? En este caso le coloco 1 y voy a colocar la palabra clave void. Doy enter y ahora vamos a configurar el destination pair. Destination, ok, ¿sí? Y acá vamos a asignar el número que en este caso queremos conectar, el número remoto. En este caso le vamos a indicar al dial peers que como estamos acá en esta central que tengo en R1, recuerden que la central que está en R3 tiene el número o está asignando números que van del 9001, o sea, 9 y seguido de 3 dígitos. En este caso, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar 9 y le vamos a colocar 3 números. Con esto le estoy indicando al dial peer que cuando se marque el número 9 y seguidamente de otros 3 dígitos, pues ya obviamente el dial peer sabe hacia dónde tiene que dirigir la llamada. Vamos a dar enter, configuramos la sesión de protocolo, sesión protocol, y lo vamos a configurar en el SIG version 2, ¿okay? Esto es algo también súper importante. Si en una sucursal configuramos el SIG version 2, en la otra sucursal debemos configurar también la versión 2 de SIG, ¿ok? Configuramos la session target, que aquí es donde vamos a indicarle la dirección IP versión 4 de nuestra central remota, ¿ok? En este caso estamos acá en esta central, vamos a indicar la dirección IP de la central remota. Esa sería la 192.168.50.1, sería la central remota. Vamos a dar enter. Acá vamos a hacer algunas configuraciones adicionales de TMF Relay, RTNT. Vamos a configurar el codec. Colocamos G7, G711 y bueno, podemos hacer otras configuraciones como el voice class también, para ver, voice class, SIG, DTMF Relay. No, creo que aquí en este equipo no puedo configurar eso, creo. No. Por último, vamos a colocar no back. Ya tenemos el dial peer configurado en este extremo, que en este caso es el R1. Ahora vamos al R3. Vamos a realizar ahora la configuración en R3. Vamos entonces a colocar dial peer. Aquí voy a colocar voice. Voy a colocarle acá 2 y voy a colocar entonces la palabra void IP. Y damos enter. Vamos a configurar el destino, el destination, y estamos en la central telefónica Call Manager Express, que está configurada en R3, que es la que tengo acá en mi máquina virtual, ¿cierto? Están en segmentos de redes totalmente diferentes.
Cuando se quiera llamar desde este teléfono hacia esta central telefónica, le tengo que indicar que en esta central se está utilizando la extensión 5001. ¿Ve? Entonces acá lo que le voy a indicar es que cuando se presiona el número 5, seguidamente de 3 dígitos, pues obviamente se tiene que utilizar la información siguiente que vamos a agregar. Sencillamente vamos a colocar Session Protocol, colocamos SIG version 2 y vamos a colocar Session Target. Esta es la información que se va a utilizar cuando se intente realizar una llamada donde se marque el número 5 seguidamente de 3 dígitos. Cuando se marca el número 5, ya automáticamente la central sabe que tiene que dirigir esa llamada a la información que nosotros estamos incluyendo aquí en el Dial Peers. Colocamos versión 4 y voy a colocar ahora la dirección IP de mi central telefónica Call Manager remota, que es la que está acá en R1. En la otra sucursal sería la 192.168.100.1. ¿Correcto? Ahora sí, vamos entonces a hacer las otras configuraciones de TMF Relay, RT, NT. Vamos a configurar el codec G711 y por último colocamos No Back. Enter y listo. Entonces ya podemos entender la información que estamos agregando acá en el Dial Peer, que es básicamente información de las centrales remotas, es decir, de las centrales a las que queremos alcanzar. En este caso, en este Dial Peer, que en R3 le estamos otorgando información que normalmente se necesita para que pueda llegar hacia esta sucursal, en este caso, o esta central telefónica que está ubicada en esta sucursal. De la misma manera lo hicimos en R1. Vamos entonces ahora sí a probar la conectividad. Vamos a abrir esto acá. Voy a abrir acá. Y ahora sí voy a intentar hacer una llamada a la sucursal 2 que tiene la 9001. Ahí está, ¿ves? Obviamente el retardo que pudimos ver allí no es un retardo de comunicación entre centrales. Es un retardo en realidad en todo lo que tengo activo acá en mi computador. Pues tengo varias máquinas virtuales trabajando al mismo tiempo. Cuando quiero hacer una llamada entonces de esta sucursal 2 a la sucursal 1, puedo marcar el 5001 dial. Y ahí, como pueden ver, ya estoy obteniendo una llamada de la sucursal 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo en la central en R1, central telefónica en R1, yo marco el número 9, ya automáticamente ya mi router, o mejor dicho, la central Cisco Call Manager Express, sabe que tiene que dirigir esa llamada a la información que yo le estoy agregando acá. ¿Cuál es la información? Bueno, vas a utilizar el protocolo SIG version 2 y la tienes que dirigir a la REC 192 o a la dirección IP 192.168.50.1, que es la dirección de la central remota. Esta es la información básicamente más importante del Dial Peer. Bueno, eso es bastante sencillo. Espero que sea de mucha utilidad este video y nos vemos en la próxima. Chao.